Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 18 de julio. Estamos saliendo en vivo y en directo. Soy Jaime Bailey porque, bueno, no me queda más remedio que serlo, ¿no? Me encantaría divorciarme de Jaime Bailey, pero estoy condenado a seguir siéndolo. Es más lindo salir en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche. Es más lindo porque se parece a la vida misma, ¿no? Las cosas ocurren fuera de un guión, espontáneamente, con los errores ineludibles, y entonces tal vez ustedes perciben con nitidez que lo que está ocurriendo aquí nadie lo ha escrito ni lo estoy leyendo, sino que está dictado por los duendes misteriosos del azar, que hoy se han coludido para que yo converse con un intelectual venezolano particularmente brillante, Gustavo Tobar. No es solo muy inteligente y muy apasionado, pero además es muy valeroso. Y ha hecho un documental muy extraordinario sobre Chávez y el chavismo. Chavismo, la peste del siglo XXI. En un ratito voy a hablar con él, con Gustavo Tobar, sobre el éxito de su documental. Si no lo han visto, Chavismo, la peste del siglo XXI, tienen que verlo, por favor. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a 3 personas que han venido desde lejos. A Jani, que ha venido desde el Principado de Malta. Y a Jorge y Carla, dije bien, que vienen desde Guayaquil, Ecuador. Gracias por estar aquí. Bueno, esta no ha sido una buena semana para Trump. Y yo no me regocijo de ello, ¿eh? Me hubiera gustado que hiciera un papel digno en la cumbre de Helsinki. No fue así. Tuvo una conducta bochornosa y me quedo corto, ¿eh? Enfrente del dictador ruso Putin, no tuvo mejor idea que decir que creía la palabra del ex espía Putin y no los informes de sus propios servicios de inteligencia, de su Departamento de Justicia, de su policía. Con lo cual, Trump, la verdad, dio la impresión de que no daba la talla, no estaba a la altura de la historia. Y por eso, esta semana, él y sus acólitos y monaguillos se desviven aclarando, rectificando y tratando de hacer control de daños, tratando de decir que Trump quiso decir otras cosas que las que en verdad dijo, ¿no? Bueno, habría que ser muy, muy candelejón para creer que Trump, sobre la indignidad moral del papel que hizo el lunes en Helsinki, suma ahora una gran deshonestidad intelectual. Y quiere hacernos creer que se equivocó con las palabras y que en realidad él le quiso decir a Putin que no le creía. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes que acepta la conclusión de los órganos de inteligencia de su país sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Con ello, el mandatario intentó detener el incendio político causado por sus declaraciones de lunes, en las que había descalificado el tema durante la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin. En un enunciado clave en mis declaraciones, dije sea en vez de no sea. La frase debió ser, no veo razón por la que no sea o por la que no haya sido Rusia. Solo para repetirlo, dije la palabra sea en vez de no sea. Una cuestión capital en el mundo del poder, de la política, es saber quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos. No los puedes confundir. Trump ha sido más duro con Angela Merkel y más benévolo con Putin. Está todo mal. Padece de hemiplegia moral. No puedes confundir a tus enemigos de tus adversarios. Otra cosa que es fundamental es saber la naturaleza moral de tu enemigo. ¿Eh? Y entonces Putin es un dictador, es un autócrata, es un espía. Manda matar fríamente y sin inmutarse a sus adversarios, sean empresarios, periodistas, jueces. ¿Eh? Entonces, si tú estás frente a Putin, no le puedes creer nada. No le debes creer nada. Debes creer a tus propios servicios de inteligencia. Y si eso te obliga a confrontarlo, entonces tienes que hacerlo. Tienes que estar a la altura del cargo que desempeñas y para el cual te ha contratado la gente, ¿verdad? El presidente es un mandatario. Tú tienes un contrato moral con los electores. No los puedes defraudar, como yo creo que nos decepcionó Trump el lunes en Helsinki. Uno de los decepcionados es Arnold Schwarzenegger, que, mal peinado y arrugado y perjudicado, como dirían los españoles, sale muy perjudicado, sin embargo, y se gana toda mi simpatía,
le dice a Trump lo que todos quisiéramos decirle. President Trump, I just saw your press conference with President Putin, and it was embarrassing. I mean, you stood there like a little wet noodle, like a little fanboy. I mean, I was asking myself, when are you going to ask him for an autograph or for a selfie or something like that? I mean, you literally sold out at this press conference our intelligence community, our justice system, and worst of all, our country. You're the president of the United States. You shouldn't do that. ¿Cómo no querer a Schwarzenegger? Está muy perjudicado. Fue gobernador de California y en algún momento pensó postularse, pero no podía porque él nació en Europa, a la Casa Blanca. No deja de ser irónico, ¿eh? Es una cruel ironía, porque Trump se pasó toda la campaña presidencial hace 2 años diciendo hay que poner a América, si era Estados Unidos, ¿no? Primero, América primero, y cuando está con el dictador ruso, ¿y dónde quedó lo de América primero? Los servicios de inteligencia, no, van después de Putin. El Departamento de Justicia, muy por debajo de Putin. El FBI, varios peldaños más abajo. Y entonces, ¿dónde quedó la lealtad a América primero, señor presidente Trump? Entre tanto, las pesquisas del señor Robert Mueller, el fiscal, y sus sabuesos avanzan, mal que le pese a Trump. En este país, a diferencia de Rusia, sí hay justicia independiente. Y entonces han señalado a un número de individuos rusos, agentes todos de inteligencia, duchos en los ciberataques, entrenados para penetrar los correos electrónicos de Hillary en la campaña de hace 2 años. Y han señalado con nombres y apellidos a los espías. Algunos están todavía acá, la gran mayoría han huido ya. Pero a una de ellas, María Butina, no Putina, Butina, cuidado, no hay que equivocarse con la primera letra de su apellido. Pelirroja ella, jovencita, decía que estudiante, no estudiaba nada, era espía y estaba en Washington e hizo muy bien su trabajo. Ella y sus colegas espías pusieron a parir a Hillary Clinton en la campaña presidencial, y ustedes lo recordarán, al punto que el propio Trump pedía estentóreamente a los espías rusos que siguieran sustrayendo correos de Hillary. Tratan de distraer la atención. Las autoridades rusas consideran que la detención e imputación en Estados Unidos de la ciudadana rusa María Butina, bajo la acusación de actuar como agente del Kremlin, es un encargo político. Con él, señalan, se busca minimizar el efecto positivo de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki. Fuentes de la Cancillería de Rusia culpan de la acción a las fuerzas que tratan de fomentar la histeria rusófoba en territorio norteamericano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención e imputación de la presunta agente rusa el lunes. Según la acusación, Butina se encontraba en el país con un visado de estudiante, pero trabajaba para un alto cargo del Kremlin sin haberlo notificado a las autoridades. Para la legislación estadounidense constituye un delito de conspiración que puede ser castigado con una pena de hasta 5 años de prisión. Todo lo cual, y esto es evidente, reafirma que el espionaje ruso existió. No es una fabricación, no es una patraña. El espionaje ruso existió, y no existió de una manera independiente a la voluntad del autócrata Putin. Existió porque Putin lo ordenó. Otra cosa distinta es que Trump se haya coludido con esa injerencia rusa. Yo quiero creer que esa colusión no existió, pero son 2 cosas bien distintas. El espionaje ruso contra Hillary es un hecho irrefutable, y luego uno comprende que Trump quiera desmarcarse de eso. Pero de ahí a negar que el espionaje existiera, allí la verdad que el presidente Trump nos deja a todos perplejos, ¿no? Perplejos. Uno desde luego no quiere que Trump se vaya a la guerra con Putin, ¿no? Pero sí que tenga un mínimo celo intelectual y moral en defender la verdad. Ha estado 2 horas a solas con el dictador ruso. ¿De qué han hablado en esas 2 horas? Yo, si fuera Trump, le hubiera dicho, en los términos más amables, mira, Vladimir, si tú te tragas Crimea, ¿no? Tú te fagocitas Crimea, porque está en tu zona de influencia, está en tu vecindario, entonces yo voy a libertar Cuba. No te molestes, ¿ah? O sea, el mundo libre te ha dejado tragarte a Crimea. Bueno, yo no me voy a tragar Cuba, pero voy a entrar y en una semana voy a capturar a los malhechores, a los bandidos que usurpan el poder ahí, y voy a libertar Cuba. Si tú te metes a Ucrania, envenenas la vida política de Ucrania, casi que la invades subrepticiamente, entonces yo me voy a meter a Nicaragua. Ahí hay una dictadura genocida, me voy a meter 3 meses y voy a libertar a Nicaragua.
Entonces, tú mandas en tu barrio, a mí déjame mandar en el mío. ¿Ah? Tú te metes a Siria, le das aviones al matarife de Assad, ayudas a la dictadura, a la satrapía siria a matar a centenares de miles de personas inocentes. Bueno, yo me voy a meter en Venezuela. Entonces, tú eres bravo, tú eres macho. ¿Ah? Tú gobiernas con mano de hierro y expandes la Federación Rusa en tu barrio. Déjame hacer lo mismo a mí en América. Y entonces, al menos, uno diría, Trump confrontó a Putin, ¿no? Y trazó unas líneas rojas y le dijo, bueno, muy bien, tú haces esto en Ucrania, en Crimea, en Siria. Bueno, yo voy a intervenir en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela y así estamos. Y vamos a jugar el ajedrez. Pero hasta ahora me parece que Trump ha sido un flan, una gelatina con Putin. No sabremos nunca de qué hablaron en esas 2 horas, ¿no? A lo mejor hablaron también marginalmente, como quien no quiere la cosa, del videíto que dicen que tiene Putin y la KGB de Trump cuando fue a Moscú, ¿no? Cuando no era presidente, cuando era dueño de Miss Universo. Dicen que los servicios secretos rusos lo agasajaron con gloriosas, espléndidas mujeres de ocasión. Y dicen que eso está convenientemente grabado. Si eso es así, eso explica tantas cosas, ¿no? No nos sorprendería de Putin, es un espía de toda la vida, los espías hacen estas cosas, ¿no? Entonces, si eso es así, uno entiende por qué Trump fue tan complaciente con él. Lo que yo no entiendo es cómo la dictadura nicaragüense tiene a un ministro llamado Paul Oquist, gordo, más gordo que yo, y eso ya es mucho decir, que está en Bruselas y que habla como gringo. Y hablando como gringo, defiende al matón de Daniel Ortega. Esto yo no lo entiendo. El secretario de la presidencia nicaragüense, Paul Oquist, aseguró el martes a la France Press en Bruselas que el intento de golpe de Estado en Nicaragua terminó. La buena noticia de Nicaragua es que el golpismo ha fracasado. O sea, el intento de llevar a cabo un golpe de Estado en Nicaragua ya está derrotado. Y eso es muy buena noticia porque lo que deja entonces es el diálogo. Porque los golpistas no quisieron el diálogo. Es un gringo malo, un gringo cabrón de... No sé de dónde lo han sacado, de qué geriátrico de Jayalí han sacado a este gringo. Lo han convertido en ministro de Nicaragua. Está en Bruselas y en Bruselas se alegra de que la dictadura de su país haya matado a más de 300 personas, a las que él acusa, muertas ya, de ser golpistas. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, hay gente que envejece y se vuelve más maléfica, más maligna, como este gringo malo que debería volver a su hospicio de Jayalí. Porque, entre tanto, lo que ha ocurrido en Masaya es una verdadera masacre. Ortega y su mujer, la señora Rosario Murillo, han mandado a sus peores y más desalmados sicarios a matar a los rebeldes. Y lo han hecho. Y a sangre y fuego han sometido a esa población rebelde. Los pobladores indicaron que más de 1000 hombres armados con ametralladoras disparaban en la ciudad, ubicada a 30 kilómetros al sur de la capital. Un equipo de la France Press intentó entrar en la ciudad, pero no pudo pasar, porque las vías fueron bloqueadas por antimotines y parapolicías. Qué terrible, ¿no? Esos matones con las caras enmascaradas, encapuchadas, helados, gélidos, matando gente joven, inocente, ¿no? Lo hemos visto, por supuesto, en Venezuela y lo hemos visto tantas veces en Cuba, pero verlo siempre nos conmueve profundamente. Entre tanto, la ONU, la Unión Europea, la OEA, todos condenan a la dictadura nicaragüense. Habría que hacer quizás algo más. La violencia en Nicaragua ha superado el límite de tolerancia internacional. La ONU, la Unión Europea y Estados Unidos han levantado la voz al unísono para reclamar al gobierno de Daniel Ortega que acabe de inmediato con la represión y respete los derechos humanos. La espantosa pérdida de vidas debe acabar de inmediato. Nicaragua, que tiene la obligación en virtud de la legislación internacional de garantizar el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, debe adoptar medidas concretas lo antes posible para acabar con la crisis y encontrar una solución pacífica. Pacífica si fuera posible, y si no es posible pacífica habrá que usar la fuerza. La historia demuestra que a veces para derrotar a gobiernos maléficos, de entraña autoritaria, despóticos, es imprescindible usar la fuerza.
y una fuerza luminosa, una fuerza inspirada en la libertad. A veces hay que usar la fuerza. Yo no sé si invadir militarmente al país, pero en otros tiempos la Casa Blanca proveía por lo menos de armamentos y municiones a los rebeldes, y entonces estaban en condiciones de resistir, de oponer cierto poder de fuego a los matones de la dictadura. Pero ahora, tanto en Venezuela como en Nicaragua y en general, los rebeldes están indefensos, inermes, y entonces los matan y nadie hace nada, ¿no? Y además, después de matarlos, los matones de Ortega bailan en Masaya, bailan y se graban con música congratulatoria al dictador. Después de hoy celebraron la toma que dejó más muertos y heridos. Los habitantes de Masaya compartieron en sus redes sociales fotografías y videos de la ofensiva que terminó destruyendo las barricadas que hicieron los manifestantes para resguardarse de los ataques que han sufrido durante los 3 meses de protesta. Nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, de ir limpiando estos tranques a nivel nacional, al costo que sea. Al costo que sea, dice, ¿no?, este sujeto, al costo que sea. Bueno, o sea que han matado a 300 y pico de personas desde el 18 de abril, en 3 meses. Han matado a más gente en Nicaragua, un país chiquito, de la que mataron en los 4 meses de protestas callejeras el año pasado en Venezuela. Esto no es poco decir, ¿no? Y el mundo, impávido, anestesiado, mira a otro lado, mira a otro lado. Entre tanto, el octogenario dictador cubano Raúl Castro salió de su encierro para clausurar el Foro de Sao Paulo en La Habana, que es una convención o una aquelarre de brujos comunistas. El expresidente Raúl Castro y dirigente del Partido Comunista de Cuba presidió el martes la sesión de clausura del 24º Foro de Sao Paulo en La Habana. Con cantos y bailes, policías y simpatizantes sandinistas celebraron la toma que dejó más muertos y heridos. Los habitantes de Masaya compartieron en sus redes sociales fotografías y videos de la ofensiva que terminó destruyendo las barricadas que hicieron los manifestantes para resguardarse de los ataques que han sufrido durante los 3 meses de protesta. La orden de nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, de ir limpiando estos tranques a nivel nacional, al costo que sea. Al costo que sea, dice, ¿no?, este sujeto, al costo que sea. Bueno, o sea que han matado a 300 y pico de personas desde el 18 de abril, en 3 meses. Han matado a más gente en Nicaragua, un país chiquito, de la que mataron en los 4 meses de protestas callejeras el año pasado en Venezuela. Esto no es poco decir, ¿no? Y el mundo, impávido, anestesiado, mira a otro lado, mira a otro lado. Entre tanto, el octogenario dictador cubano Raúl Castro salió de su encierro para clausurar el Foro de Sao Paulo en La Habana, que es una convención o una aquelarre de brujos comunistas. El expresidente Raúl Castro y dirigente del Partido Comunista de Cuba presidió el martes la sesión de clausura del 24º Foro de Sao Paulo en La Habana. En el encuentro se abogó por la libertad del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que purga una condena de más de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Y se pidió solidaridad con Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro dijo que Nicaragua superará la crisis política que afirmó le está imponiendo Estados Unidos, al igual que ocurrió en su país, presidente nicaragüense Daniel Ortega, y a su gobierno. Maduro, en esa misma reunión, se refirió en términos desdeñosos al presidente electo de Colombia, Iván Duque. Sugirió que Duque no va a gobernar, que quien va a gobernar va a ser Uribe. Además, Maduro ninguneó al mandatario electo de Colombia, Iván Duque, y aseguró que el expresidente Álvaro Uribe será quien gobierne el país cafetalero. El señor presidente electo, dirigido por el Twitter de Álvaro Uribe Vélez. ¿O quién va a gobernar? El Twitter de Álvaro Uribe Vélez, ¿verdad? Maduro, que es un ignorante y un merluzo, ¿no les gusta ese adjetivo? Un merluzo, un tonto, un necio, un mentecato, no sabe cuánto se equivoca desdeñando a Iván Duque. Iván Duque es un hombre joven, sensible al arte, a la belleza, a la justicia, ha leído, se ha educado y es un presidente de lujo. Ojalá hubieran más Duques en América Latina.
Pero Maduro se cree listo y ocurrente cambiándole el apellido a Duque y fingiendo que ignora quién es. Bueno, haría bien en ponerse al día, señor dictador Maduro, porque más de 10 millones de colombianos han confiado en Iván Duque y yo creo que no los va a defraudar. Deben saber nuestros hermanos colombianos presentes. El acta de nacimiento de UNASUR fue firmado de puño y letra por Álvaro Uribe Vélez, presidente actual de Colombia. Va a presidir Colombia ahora, ¿no? Va a presidir por Twitter. Uribe dirige Colombia ahora por Twitter. El señor, no sé el nombre de verdad, no me he aprendido el nombre del presidente electo de Colombia. Tengo que ver, ¿cómo que se llama? Cuque. No me aprendo el nombre. Me lo aprenderé. Y lo aplauden como si fuera gracioso, ¿no? Y él se cree pícaro, se cree enjundioso porque le cambia el apellido y lo menoscaba, lo rebaja, ¿no? Él no respeta a los demócratas y yo creo que está probado que Iván Duque es un gran demócrata. Entonces, estos matones neocomunistas a los demócratas los ven desdeñosamente porque creen que la democracia es una cosa afectada, afeminada, amariconada, ¿no? O sea, si eres demócrata, respetas la libertad de prensa, el parlamento, la justicia independiente, no eres suficientemente macho. Tienes que ser un macho y tener los guindones bien grandes. Y te cargas a todo el mundo, a tus opositores a la cárcel, cierras el Congreso, los jueces sumisos, y acá mando yo y me quedo 20 años. No, si eres un demócrata, mariquita, cuque. Ellos creen que es una cosa de testosterona esto, ¿no? Y son lo que son matones. Iván Duque contesta con gran aplomo, casi de profesor, ¿no? El gobierno de Colombia no reconoció los resultados de las elecciones en Venezuela, como lo hicieron muchos países de América Latina, porque se trata de una manipulación para perpetuar la dictadura. Tenemos que ir un segundo a la publicidad y enseguida voy a conversar con un brillante intelectual venezolano, cineasta, documentalista, escritor, Gustavo Tovar. Ha hecho una obra maestra, un documental sobre el chavismo. El chavismo, la peste del siglo XXI. No se pierdan a Gustavo, regresamos con él. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche y es un honor recibirlo, un gran intelectual venezolano, escritor, pero también cineasta, ha hecho un documental genial sobre el chavismo. Gustavo Tovar, un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Gracias, Jaime. ¿Cómo estás? Nuevo. Indignado, Jaime. Creo que estamos viviendo un tiempo verdaderamente desgarrador, desconsolador. Nos asiste uno de los momentos más dramáticos de la historia de las Américas. Te comentaba ahorita que creo que si en alguna ocasión hemos necesitado que las fuerzas aliadas latinoamericanas y del mundo se reúnan para liberar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba de un daño tan terrible, tan cruel, tan infame como lo que estamos viviendo, es ahorita. Es ahora, Yo creo que las Américas nunca habían tenido una necesidad como tal. Si la resistencia francesa lo necesitó, la tierra de Voltaire, de Diderot, de Napoleón, necesitó la asistencia del mundo para liberarse de una plaga, de una peste como la nazi, ¿por qué Venezuela a su modo o Nicaragua no lo va a necesitar? Están matando a nuestra juventud, a nuestros niños, ¿no? No podría estar más de acuerdo contigo. Entonces tú apruebas desde el punto de vista moral el uso de la fuerza para destruir a esas dictaduras. Que como sabes, yo siempre he sido un activista de la lucha no violenta. Sí. Pero creo que el drama venezolano nicaragüense es inédito. Estamos con unos vándalos, no solo de barrio, de los suburbios más dañinos de la moralidad posmoderna. Estos son unos criminales hechos y derechos, ¿no? Son unos narcotraficantes que han conquistado el poder y desde él están usando, haciendo los daños y las crueldades más terribles e inéditas que hayamos podido observar. Entonces sí creo, lamentándolo mucho, y lo digo con mucha conciencia y también con convicción. Jaime, nosotros apoyamos en una fundación que tenemos a niños que se están muriendo de hambre. Mensualmente, en solo una institución en el Zulia, nosotros
que alimentamos como a 300 o 400 niños, están muriendo entre 4 o 5 niños al mes de hambre. Qué horror. Eso es inaceptable. Es una obscenidad, claro. Entonces yo te escucho y te decía antes que comparto tu indignación porque es el momento de promover la conciencia y ese es el documental. Es un gran llamado a la moral republicana y libertaria de nuestro tiempo. Y no es algo para congratularse. Yo creo que el documental es una herida abierta, porque no se ha cerrado. Para cerrarla tiene que haber justicia de un espantoso holocausto caribeño que Venezuela y ahora Nicaragua está padeciendo. Cuéntanos del documental, es decir, ¿cuánto tiempo te ha tomado grabarlo, rodarlo? ¿Cómo has conseguido? Bueno, hay imágenes de archivo geniales, pero también hay testimonios de venezolanos allá. Es decir, ¿cómo has conseguido filmarlo en tu país de origen? ¿Y dónde se puede ver? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde se exhibe? ¿Dónde está? Como sabes, más que un cineasta o más que un pensador, yo soy un activista. Creo que un activista es la palabra más enaltecedora de nuestro tiempo porque intenta encarnar valores y accionar en favor de ellos. Un intelectual piensa a veces de una torre de marfil, otros no. Yo prefiero accionar por la libertad de Venezuela y de las Américas. En ese sentido, el documental fue realizado como un acto de activismo, de acción libertaria, de generar conciencia sobre la oscuridad venezolana de este tiempo. Entonces, lo pueden ver gratuitamente en YouTube. Todo el mundo tiene 2 millones de vistas en un mes. En un mes. Sí, sí. Es un récord mundial. Esto va a llegar a 10, a 15 y a 20 millones. Hay un documental semejante que hicieron en México, se llama El populismo de América Latina, que observé hoy, tiene 10.000 vistas. Eso para que te des una idea. Y tú en un mes has llegado a 2 millones. Genial, porque además, al estar en YouTube y al ser gratuito, se puede ver en cualquier parte del mundo. Lo pueden ver, si acaso, tus compatriotas, en cualquier ciudad de Venezuela. Y va a ser traducido en 7 idiomas, ya tenemos la traducción en inglés, lo vamos a hacer una presentación. Sí, no, esto es algo que intenta levantar la conciencia y alertar a otros pueblos de pestes como la venezolana. ¿Cuál es el hallazgo principal del documental? Es decir, ¿a qué conclusión luminosa arribas? Primero, que este tipo de eventos sociopolíticos en la historia ocurre por la inmoralidad de las élites intelectuales, las élites políticas, las élites sociales. Yo creo que en la Alemania nazista surge por la inmoralidad de las élites. Cuando tú ves un fenómeno de un caudillo redentor, siempre encuentras detrás un gran relajamiento moral, intelectual, político, social. Eso es uno. O sea, muchas cosas fracasaron para que Chávez pudiera existir, ¿no? ¿Sabes? Cuando las élites intelectuales, porque no tienen que ser económicas, intelectuales, ponen diques de contención a los desenfrenos. Por ejemplo, tú ahorita acabas de hacer una extraordinaria crítica sobre un evento, para mí, igual que tú, pienso muy semejante, dramático, en el que se vio vinculado Trump, allá en donde le hinca la rodilla a un autócrata de manera vergonzosa, tú sabes, representando, encarnando él, como dices tú, por mandato, la historia de un país tan extraordinario como los Estados Unidos, en ese bochornoso evento en donde le hinca la rodilla a un autócrata. Eso es algo que las élites tienen que hacer para contener los desafueros de los caudillos. En nuestros países eso pasa, ha dejado de pasar. En Venezuela, tú tienes un tipo que asesina en su primer... Porque la gente habla, Jaime, de la primera presentación pública de Hugo Chávez en aquel discurso en el que dice que por ahora... No fue el primer discurso, Jaime. El primer discurso fue una refriega de balas y de tanques sobre el cuerpo inerme, en el sigilo de la madrugada, el cuerpo inerme de sus hermanos militares, asesinándolos por la espalda con disparos a la cabeza. Ese fue el primer pronunciamiento público de Chávez. Entonces,
te asesina centenares y el padre de la democracia, creo que tuviste aquí a uno de sus hijos y tuvieron una discusión sobre el tema que yo ventilo. El padre de la democracia, que es Rafael Caldera, lo indulta, sobresee la causa de un asesino en serie. Charles Mason mató a 40 personas o 50 personas en los Estados Unidos. Este tipo mató a 300, no solo en uno, sino en 2 golpes de Estado. ¿Cómo tú sobresees la causa de un criminal de ese talante? Esa es una de las primeras grandes críticas que también hago en el documental y digo, estábamos tan mal, Venezuela estaba tan mal. No estaba tan mal. No estaba tan mal, Jaime. Comparada con lo que es ahora, era un paraíso. Entonces, Venezuela en los 90, comparada con lo que es ahora, ¿no? Te anticipo que voy a hacer un trabajo sobre México. Porque, nuevamente, estuve en México, tengo la doble nacionalidad, soy venezolano y mexicano. Sí, yo sé que estás allá. ¿Y tú crees que López Obrador puede ser un Chávez? No creo. No, yo tampoco. No creo porque, no solo por él es un burócrata, demagogo. Pero no es un militar. No es un militar, asesino. Esto es fundamental. Nunca da un golpe. No, él es un burócrata. Trabajó en el gobierno, ha formado parte del sistema. Y se va a entender con los empresarios, ¿no? Y hay otra cosa, vuelvo. Se va a entender con los empresarios, pero va a tener que lidiar con la fuerza creadora de una sociedad que está pensando en el bienestar, en la prosperidad, en crecer, en competir. ¿Sabes? Son 2 cosas diferentes. Yo me topé con ese país en un proyecto que ya pronto te conversaré, pero en Venezuela mis 2 grandes conclusiones son, hubo una gran deficiencia moral, intelectual, en la crítica, en las luces, como decía Octavio Paz, para para señalar a este personaje pérfido que a todas luces iba a representar una ruina, y por otro lado hubo una muy severa autoflagelación, considerando que Venezuela, una democracia como la peruana, con muchos problemas, con mucha corrupción, con muchas deficiencias, pero perfectible en el término, en el marco de la vida republicana. Danos, por favor, brevemente algunos nombres de personajes que has entrevistado en tu documental. Tienes algunos pesos pesados, ¿no? Sí, está Amigos Comunes, Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, está el presidente Piñera, está el presidente Pastrana, está el presidente Fox, está Oscar Arias, Felipe González, está José María Aznar, personajes venezolanos que trabajaron con Chávez, que estuvo el presidente de PDVSA, que es Guaycaipuro Lameda, su ministro de la Defensa, Raúl Salazar. Pero hay algo mucho más determinante en la convocatoria que intenté hacer para representar, no solo frente al presente, sino al futuro, el momento horripilante, la peste, la ruina venezolana, fue que tuve el cuidado de entrevistar permanentemente al pueblo llano. Sí, eso lo he visto. De hecho, tengo un fragmentito, ¿lo podemos ver? Sí. Gente opinando allí, supongo que en Caracas. Nosotros seguiremos su misión. ¿Qué legado dejó? Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. Corrupción, hambre, violencia, división entre familias. Ese es el legado de ese señor. Esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela. Un aplauso para Gustavo Tobar, por favor. Gran trabajo. Es un gran trabajo. Ahora, te voy a hacer una pregunta difícil, porque tú mencionaste algunos personajes que has entrevistado en el documental, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Por ejemplo, el presidente de Chile, Piñera, Sebastián Piñera. No sé si Macri. No pudiste hablar con Macri, pero bueno, yo pienso en Macri también. Si tú les preguntas a ellos, incluso a Iván Duque, yo se lo he preguntado aquí en el programa, y los queremos, ¿no? Los queremos. A esos 4 señores los queremos. Estamos con ellos. Y los admiramos. Los admiramos, queremos que les vaya bien. Sí. Tú le preguntas a Iván Duque, o a Macri, o a Piñera, ¿Estados Unidos debe usar la fuerza para doblegar a la dictadura venezolana? Y todos te van a decir que no. Todos te van a decir, eso sí que no. Esa salida no la aprobamos, no la convalidamos. La fuerza, no. Este problema lo tienen que resolver internamente los propios venezolanos.
¿Por qué? ¿Por qué nuestros amigos ideológicos creen que Estados Unidos y los países libres de la región no deben usar la fuerza para libertar a tu país, Venezuela? Yo sinceramente pienso que lo dicen porque están frente a las cámaras. Yo creo que en privado, cualquier persona que conoce la historia de la humanidad, el desarrollo de la civilización que ha aspirado a la libertad, a la democracia, ha sabido que han sido procesos traumáticos. Tú eres peruano gracias al esfuerzo y a la lucha heroica de unos hombres que, como tú y como yo, hace 200 años lucharon por la independencia de tu país, igual que la misma independencia, lucharon a muerte. Entonces, la sociedad, los Estados Unidos, son los Estados Unidos porque unos héroes de su tiempo, unos próceres, llaman padres fundadores, brillante y estratégicamente lucharon por concederle a esta nación maravillosa nombre. Los bolcheviques dirían, la violencia es la partera de la historia, ¿no? No hay parto posible sin un poco de violencia. Ahora entiendo, Jaime, que como intelectuales intenten suavizar sus argumentos frente a las cámaras, pero no creo... Es un error y es una debilidad. ¿Sabes por qué? Porque nuestros enemigos sí usan la violencia contra nosotros. Y están pisoteando al futuro, hambriando a nuestros hijos, aislando el dolor en las aceras de nuestros viejos, de nuestros ancianos, persiguiendo a nuestros jóvenes soñadores, asesinándolos a mansalva. No estamos, insisto, ante un evento cotidiano, convencional, que en las Américas se haya conocido ni siquiera en el siglo XX. Pero entonces tenemos que elegir nosotros, los demócratas libres de América, si vamos a hacer Churchill o vamos a hacer Chamberlain. Sin duda. Si vamos a hacer Chamberlain con Maduro... Sin duda. Y lo vamos a apañar y vamos a dialogar con él y no vamos a tratar de usar la violencia para aplastarlo y aniquilarlo. Comparto, ellos van a pervivir, Jaime, por décadas. Comparto absolutamente tu indignación, porque eso habla bien de ti. Gracias. Habla bien de ti como un ser humano, porque es inconcebible el horror, el holocausto caribeño que está viviendo Venezuela y Nicaragua ante la mirada impávida del mundo. A mí me preocupa mucho estos nuevos gobiernos que están surgiendo, aunque el de Duque parece... Claro, ellos tienen que cuidar los intereses de su país, pero no podemos voltear nuestro rostro, nuestra mirada al inaudito daño que se está causando a una nación como la venezolana o la nicaragüense. En eso celebro que nuestra voz, que levantamos la voz, no solo porque consideramos ideológicamente, no, porque hay un profundo daño humano que de alguna manera hay que liberar. Eso lo celebro y de verdad, gracias por decirlo. A ti, tú sabes cuánto te respeto y te admiro, eres un gran intelectual, gran intelectual. Tienen que ver el documental de Gustavo Tobar, está en YouTube. Chavismo. Escriben, Gustavo Tobar. Chavismo, la peste. Del siglo Pueden XXI. buscar en la página, se llama Chavismo, la peste, o la Fundación Humano y Libre, que es la que patrocinó. De hecho, si escriben tu apellido, seguramente salta el documental. Ponen Chavismo, la peste. Tú sabes que ha sido importante que cuando tú pones ahora chavismo en Google, sabes Chavismo, la peste del siglo XXI. ¡Qué bueno! Porque como lo han visto tanto. Bueno, pero es una gran contribución porque hay que darles la pelea. Sí. Tú y yo no podemos darles la pelea en un campo de batalla, pero en el campo de las ideas sí. Es fundamental tu contribución. Y te pido, Jaime, que uses el documental, lo promuevas en tu programa, pequeños sectores. Sí, si tú me autorizas. Es tuyo, es tuyo. Gracias. Es nuestro, es de nuestra voz, es de nuestra conciencia. Me preguntabas antes, ¿cuánto tiempo? Duré 3 años de filigrana, es un trabajo artesanal. Pero se nota, ¿eh? En donde hilamos eso. Se nota. Pero para que tú, para que la audiencia, para que el venezolano afectado que está en todo para el ser humano que siente, padece el dolor ajeno, lo use para alumbrar de esta oscuridad que estamos viviendo. Gracias de corazón, Jaime, Gustavo Tobar. Siempre. Un aplauso para él, por favor. Un grande, Gustavo Tobar. Chavismo, la peste del siglo XXI en YouTube. Y dura hora y media.
Por un día no vean el capítulo de Luis Miguel en Netflix y vean Chavismo, la peste del siglo XXI. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Y entonces la gente cree que estos muchachos que vienen a hablar de sus negocios aquí, clientes publicitarios del canal, me pagan a mí mucha plata. No, a mí no me pagan. Yo no les cobro. Son clientes del canal. La gerencia me pide que los reciba y yo los recibo, ¿no? Porque bueno, el mundo no es solamente hablar y hablar. También es vender y cobrar, ¿no? Si no, hablar y hablar, y si uno no vende y cobra, las cosas no duran. Es así, es así. Bueno, volviendo al mundo de nuestros enemigos, en La Habana se reunieron todos los malos, con la mascota que es Evo Morales, ¿no? Todos los malos, y siempre está Evo que sale de un bolso o de una canasta, que está masticando su hoja de coca y que le mueve la colita. Cuando habla todo el mundo duerme la siesta, ¿no? Y entonces uno de los malos era Díaz-Canel. Este es malo, pero genético. Este nació para ser malo. Este es el sujeto al que Raúl Castro ha puesto ahí para mandar, para mandonear en Cuba, ¿no? Y Díaz-Canel dijo, no me vengan a mí a hablar de concesiones al capitalismo. No. Acá no vamos a hacer ninguna concesión. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo el martes que su país no abandonará el socialismo, en momentos en que la isla prepara una reforma constitucional que reconoce el mercado y la propiedad privada como parte de la economía. En Cuba no hay ni habrá giros capitalistas, ni concesiones de ningún tipo a los que de mil modos diferentes buscan alejarnos de las históricas posiciones internacionalistas de la revolución. La nueva Carta Magna reconocerá la propiedad privada, al mercado y a la inversión extranjera como parte de la economía socialista, dominada en mayor parte por empresas estatales. En Cuba, un 13% de la fuerza laboral es representada actualmente por inversiones privadas, conocidas como trabajo por cuenta propia. Este merluzo de Díaz-Canel no sabe decir concesiones, ¿no? Dice concesiones. Y está leyendo, ¿ah? Bueno, así son estos petimetres. Son unos mequetrefes. Son valientes, claro, son valientes contra una población indefensa. No se atreven a permitir que la gente abra sus negocios, su restaurante, su bodega. ¿Por qué no se atreven? Porque claro, si tú das un poquito de libertad económica, la gente tiene dinero, la gente se empodera y luego la gente pide libertad política. Entonces, estos, los enquistados, la camarilla, los únicos que viven bien, no permiten ningún resquicio de libertad, porque saben que si abren un poco la ventanita, va a entrar el ventarrón de la libertad y va a arrasar con ellos, ¿no? Va a arrasar con ellos. Pero en el fondo son solo malhechores, fascinerosos, forajidos, no son más que eso. ¿Ah? Bueno, en Venezuela, antaño un país rico, los chilenos, los argentinos, los uruguayos, los brasileros que huían de dictaduras, ¿a dónde se iban? A Venezuela. Ahora es al contrario, ¿no? Los venezolanos se van a cualquier parte. La gente, fíjese cómo se moviliza. No hay transporte público. ¿Eh? El país está tan arruinado que ya no hay unidades de transporte público. La gente se sube como ganado a los camiones. Corren para subirse a un camión, van de pie, hacinados como ganado y expuestos a la intemperie, pero para muchos venezolanos este se ha convertido en el único medio que tienen de llegar a casa o al trabajo, debido a la desaparición progresiva de los autobuses públicos por falta de piezas y mantenimiento. Sí, Luis, es por culpa del maldito Maduro que tomó. De verdad nos sentimos muy mal yendo al trabajo, llegando en la tarde del trabajo. En esta situación estamos pasando muy feo. Maltrato, empujo. Nos mojamos, el pasaje carísimo. Los venezolanos hacen de tripas corazón mientras su vida sigue complicándose. Al deterioro de todos los servicios públicos se suman los apagones, que pueden durar hasta 36 horas en estados como Zulia, fronterizo con Colombia. Es terrible, ¿no? Es la cubanización miserable de Venezuela, ¿no? Una vez yo estaba leyendo un libro de ensayos de un gran pensador, creo que lo he comentado aquí, y él decía, los países no son como las personas. Los países, a diferencia de las personas, no se mueren. Los países siempre pueden estar peor.
Las personas no. Hay un momento en que se muere, fallece, deja de respirar. El país siempre puede estar peor. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Fíjense, cada día cruzan la frontera a Colombia 35.000 venezolanos. Unos 35.000 venezolanos cruzan cada día la frontera con Colombia. Unos para tratar de conseguir medicinas o alimentos. Otros, como esta anciana que se rompió una cadera, necesitados de atención sanitaria. Y muchos más buscando una vida mejor. Estados Unidos, que ya ha proporcionado 56 millones de dólares en ayuda humanitaria para los venezolanos desplazados, ha anunciado que desbloqueará otros 6 millones para alimentar y también dotar con material los centros de salud que ofrecen en Colombia atención primaria, asistencia psicológica y suplementos nutricionales. Y hay que darles papeles, ¿eh? Hay que darles permisos de trabajo y residencias temporarias a todos los venezolanos en América Latina, ¿no? No solo carecen de comida y de medicinas, y en fin, de electricidad, tampoco tienen agua potable en las principales poblaciones venezolanas. En el cual estamos sufriendo desde hace más de 20 días porque no nos llega el servicio de agua. Nosotros queremos una respuesta de las autoridades competentes que vengan y nos den, aunque sea un alivio de cuándo nos va a llegar el servicio, o que lastimosamente por estado de emergencia manden aunque sea una cisterna a los barrios, como se hacía en aquellos años. Pero no hay ningún tipo de respuesta, nosotros tenemos que seguir con las acciones de calle. El problema es que no hay autoridades competentes, como dice el señor. Todas las autoridades en Venezuela son incompetentes, son ineptas, son inhábiles para resolver un problema tan simple como ese, ¿no? El diputado Guanipa, valeroso diputado Guanipa, ¿no? Yo le tengo respeto porque lo eligieron gobernador y se negó a jurar ante la prostituyente de la señora Desi la Fea. Guanipa dice que los matones chavistas han atentado contra él. Nuestra solidaridad. Tanto nosotros nos vimos en la obligación, podemos comentar que el fin de semana estuvimos con el diputado Marquina, el diputado Montoya, el diputado Paparoni, la diputada Amelia Belisario, el diputado Vilio Trocones, estuvimos haciendo una gira por el interior del país en Yaracuy, nos estuvieron siguiendo desde que salimos de nuestra casa hasta que regresamos de Yaracuy y no comentamos nada porque en todo caso forma parte de la vida cotidiana hoy, pero atentar de esta forma contra la vivienda de un ciudadano venezolano, va viendo niños adentro, demuestra que actúan como delincuentes y eso lo quiero denunciar hoy. Bueno, a él lo siguen en Venezuela, pero por supuesto, ¿cómo no lo van a seguir? A mí a veces me siguen aquí en Miami, a mí, que soy, ¿qué soy? Yo soy un pequeño charlatán, soy un hablantín con una palmera en la cabeza. ¿Qué poder tengo yo? ¿Qué daño les puedo hacer yo a esos malandrines? Ninguno. Y a veces estoy manejando, el otro día, hace un mes o 2 o 3, ya no me acuerdo. Me chocaron aviesamente, yo sin verlo, y me arrojaron contra un poste de luz, no sé cómo no me maté. O sea que esta ciudad también está sembrada de espías cubanos y venezolanos. ¿Ustedes creen que soy paranoico? No, de veras, de veras. Está sembrada de espías cubanos y venezolanos. Yo veo espías por todas partes. Después les voy a contar una vez hace años, no estábamos en este estudio, estábamos en otro, que un día no vino el invitado y entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si hablamos con el público? Y el público me hace preguntas. De pronto iluminaron al público y dije, pásenle un micrófono al público, que me hagan preguntas. Y hacemos aquí como una tertulia. Terminó el programa, me fui a mi casa, veo mis mails, me había escrito un señor diciendo, ese señor que le hizo una pregunta a ese joven que dijo que era cubano, de Holguín, que es dentista, ese es espía del G2. Era un espía. Yo dije, no vuelvas más, sabemos que es espía. No volvió más. Imagínate. Bueno, la diputada Belisario venezolana, no es que piense yo que alguno de ustedes es espía, no lo tomen así, pero que me ocurrió, me ocurrió. La diputada Belisario explica por qué la plata no alcanza en Venezuela. Para poder cubrir los gastos de salud básicos de un niño se necesitan por lo menos 6 ingresos mensuales, sin considerar las vacunas. Para cubrir los gastos básicos en materia de educación, sin incluir útiles ni incluir uniformes, se necesitan igual 6 ingresos integrales mensuales. Se necesitan 8 ingresos mensuales para alimentar a un solo niño. Por eso se están muriendo nuestros niños de hambre y por eso se desmayan en las aulas. Se desmayan en las aulas, increíble, ¿no? Se dice fácil, pero es una tragedia. La diputada Solórzano también explica cómo es que no hay nada para los bebés, no hay leche tan siquiera. Y una violación de derechos humanos que además es sistemática, porque tiene años contra nosotros.
que cuando usted, madre o padre de familia, no tiene posibilidad real de conseguir la leche que le tiene que dar a su hijo, y que viva como nosotros entre el no tengo, no consigo y no me alcanza, usted está siendo víctima de una violación sistemática a sus derechos humanos. El diputado Barbosa, Omar Barbosa, que presidió, creo, o preside la Asamblea Nacional Legítima, habla no de revocar al dictador Maduro, sino de revolcarlo. Me gustó. Mi posición al respecto es que en Venezuela están dadas todas las condiciones para un revolcatorio a Maduro, bien sea convocando una elección presidencial de verdad antes de que termine este periodo, o bien porque el pueblo de Venezuela, en un país que se está cayendo a pedazos, tome las calles y produzca una transición política que le permita al pueblo salir de esta pesadilla. Regresamos después de la pausa, les voy a contar todo lo último de Colombia en vísperas de la asunción de Iván Duque como presidente el 7 de agosto. Y también les voy a contar brevísimamente cómo fue la única entrevista que le hice hace casi 30 años, cuando era ya el sol de México, a Miki Luis Miguel. Ya volvemos. Bueno, entre tantas malas noticias, una quizá buena, ¿no? Ustedes recordarán que no hace mucho las FARC, que no se han rendido y que no se han desaparecido, solo se han reciclado, secuestraron y mataron a 3 empleados del diario El Comercio de Quito, Ecuador, ¿no? Hoy, aparentemente, en Colombia han capturado en las poblaciones de Nariño al sujeto patibulario que secuestró a esos 3 pobres ecuatorianos que fueron vilmente asesinados. Las autoridades de Colombia informaron el miércoles de la captura de Gustavo Angulo, presunto autor material del secuestro del equipo de prensa del diario El Comercio de Quito, que fue asesinado por disidentes de la exguerrilla FARC. Según las informaciones que tenemos, fue quien presuntamente interceptó la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, Ecuador, trasladado ese equipo posteriormente a Colombia. El hombre, conocido como Cherry, fue detenido el martes en un operativo en el departamento Nariño. Según las autoridades, tras interceptar el vehículo, llevó al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paul Rivas y el chofer Efraín Segarra con el disidente Walter Arizala, alias Guacho. Yo no entiendo por qué los secuestraron y los mataron. No entiendo por qué secuestraron y mataron luego a una pareja también de ecuatorianos. Vanessa y Oscar, creo que se llamaban, que en paz descansen, ¿no? No encuentro razones para explicarme la crueldad homicida de estos jóvenes terroristas de las FARC. Otro terrorista de las FARC, ya jubilado, Jesús Santrich, el invidente, está preso en la cárcel de La Picota por narcotraficante. Dijo que se iba a reformar, nos mintió a todos. El caso de Santrich es similar al de Aida Merlano. Ambos se encuentran actualmente recluidos en la cárcel. La senadora investigada por delitos como ocultamiento, porte ilegal de armas y corrupción al sufragante. Y Santrich recluido en La Picota por delitos de narcotráfico. Adicional, una requisición de extradición. En ambos casos hay una investigación en curso, pero no una sentencia. Cuando hay una condena con pena privativa de la libertad por delitos que no sean políticos ni culposos. En este caso, la senadora electa no ha sido condenada, tiene sido una medida de aseguramiento, pero la medida de aseguramiento no la inhabilita para posesionarse. ¿Cómo hablan los abogados, no? ¿Cómo hablan? Es decir, si estás preso, si eres un criminal, no puedes ser senador o representante, no puedes ir al Congreso. Es tan simple como eso, ¿no? Santrich está preso porque quería vender cocaína que tenía escondida de la FARC a los mexicanos del cartel de Sinaloa. Y lo pilló la DEA, no lo pilló la gente de Santos. Entonces, obviamente no va a poder posesionarse como representante este viernes 20 de julio. ¿Qué es pasado mañana, el viernes 20 de julio, no? ¿Cómo se pasa de rápido la vida? Estos días se han conmemorado 100 años del nacimiento de Nelson Mandela. Obama fue a Johannesburgo, hizo un discurso realmente increíble, es un gran orador Obama, ¿no? Gran orador. Y entonces Lula, que está preso por coimero, no es inocente Lula, ¿eh? Lula está preso por coimero. Lula dirigió una vasta red
de sobornos en Brasil y en toda América Latina de Odebrecht, de la que se conoce solo la superficie. Falta mucho por conocerse de las coimas de Odebrecht y de los coimeros gozosos de Odebrecht. Bueno, Lula ahora se compara con Mandela. Decenas de simpatizantes del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva se manifestaron frente a la prisión en Curitiba, donde permanece preso por corrupción, y reiteraron su inocencia cuando se cumplen 100 años del nacimiento del sudafricano Nelson Mandela. Lula recordó el legado del fallecido líder en un mensaje escrito desde su celda, divulgado por sus asesores en redes sociales. Su lección de lucha, perseverancia y de que el perdón puede curar los odios de una nación dividida son importantes en el Brasil de hoy, donde el racismo todavía es muy fuerte y donde quieren reconstruir un apartheid social que luchamos tanto para disminuir. No mames. Te puedes comparar con Mandela, por el amor de Dios, ¿no? Qué osadía, qué desfachatez. ¿Se acuerdan a José María Aznar, el expresidente español? ¿Lo recuerdan? Yo soy de derecha y él también, pero no le tengo simpatía. No me cae bien. Tiene el carisma de un cangrejo. Tiene la simpatía de una araña. Y entonces el señor Aznar dice que ha habido un golpe de Estado en su país, España. Tendría que explicarlo mejor, tendría que decir quiénes son los golpistas. Yo no acabo de entender si alude al separatismo catalán o si alude a la moción de censura que instaló como presidente del gobierno, al menos por 2 años, al socialista Sánchez, o a ambos. Pero por favor, que nos ilumine, estamos en las tinieblas. Nosotros hemos vivido en España recientemente un golpe de Estado. Y lo seguimos viviendo estos años. Porque un golpe de Estado secesionista. Entonces, la cuestión es que el golpe de Estado no ha sido desarticulado. Y tradicionalmente en la historia, pues quienes producen un golpe de Estado, como un golpe de Estado, pueden ganar o pueden perder. Pero que se queden donde están es una cosa en la historia del mundo bastante insólita. Qué pesado, qué poco simpático cae este señor Aznar, ¿no? Me hizo acordar a la frase de Schwarzenegger sobre Trump. Señor Aznar, usted es un fideo frío. Un fideo frío sin mantequilla ni queso parmesano. No se lo come nadie. Bueno, en Uruguay siguen vendiendo marihuana en las farmacias y todo va muy bien, ¿eh? Desde hace un año, los uruguayos que gustan de fumar marihuana terminaron con el proceso ilegal de contactar un dealer o vendedor para obtener hierba. Hace 4 años y medio, el país despenalizó y reguló el consumo recreativo. Y hace 1 se puede adquirir en farmacias hasta 40 gramos mensuales por persona. Para nosotros esto es como vender un medicamento o una aspirina. No lo tomamos como estamos vendiendo marihuana. Lo tomamos como un producto más de la farmacia. Tras algunos tropiezos al inicio de la venta, Enrique asegura que su pequeño negocio es un poco más rentable. Para los consumidores, basta con ser mayor de 18 años, residir en el país e inscribirse como adquiriente en cualquier oficina de correo. Pero yo fui a una farmacia de Montevideo y no te venden si eres turista, ¿eh? Es que vivir ahí y estar inscrito en el cuadernito. Igual, siempre puedes convencer al señor de que te inscribas en el cuadernito, ¿no?